Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. El espacio Los de la Unión rinde homenaje al recientemente fallecido Premio Nacional de Cine Manuel Pérez Paredes. Su obra perdurará como legado dentro del patrimonio audiovisual de nuestro país. Manuel Pérez Paredes. Para mí realmente lo que se mantiene como vital, como vigente, es esas palabras, pero sobre todo esas palabras en la medida en que los que la lean tengan la mayor información posible del contexto. Si una persona lee el discurso de Fidel y no está informada del contexto en el que se produjo el discurso, creo que se queda por debajo, o bastante por debajo, de la significación que tuvo en aquel momento. Entender el contexto, tanto el cultural, el artístico, como el contexto nacional. Fidel está concluyendo debates. O sea, Fidel no trae un discurso hecho a priori. Se está motivando por lo que acaba de escuchar, porque se empezó a partir de una película, de un documental. Pero el documental a la larga es un pretexto. Lo que el documental detonó eran preocupaciones, inquietudes, diversos puntos de vista de cómo iba a ser la relación del Estado cubano con la cultura artística, a partir que se había declarado socialista. Yo creo que la genialidad de él estuvo en el tono, en el tacto, en cómo equilibró la firmeza con el cuidado, como el llamado, tratando de unir todo lo que era unible. Y solamente que se quede fuera aquel que es, como creo que él dijo, incorregiblemente enemigo de la revolución. O sea, toda esa riqueza de complejidad de la época está presente en el tono, en el tacto, en la habilidad, en el cuidado con el que Fidel concluye, llamando a la unidad, porque al mismo tiempo se estaba luchando y trabajando ya por la creación de las tres organizaciones, una sola, 26 directorios del PSB. También se estaba trabajando por crear una sola de los escritores artistas, que finalmente después fue la unidad en el 61. Y es todo un placer para el espacio Los de la Unión recibir al director de cine Manuel Pérez Paredes. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias. Pero voy a tomar la licencia de decirle Manolito, que es como le llaman en la UNIAD o en la Unión, porque usted es de la época de los que le decía la Unión, y por eso nuestro programa se llama de esta manera, y también en el ICAI le dicen de esta manera, Manolito. Así que entonces vamos a conversar con Manolito y vamos a tratar de recordar aquel instante cuando Manolito tenía 21 años y estaba allí en la Biblioteca Nacional justo en el momento que Fidel sostenía ese intercambio con los intelectuales de la época. ¿Qué recuerda de aquel momento? Bueno, yo fui un invitado porque yo en aquel momento era un joven en formación política, intelectual, creativa, en fin. No era un creador, estaba por desarrollarse mi vida como creador. Pero ya comenzaba a hacer mis pininos y a mí y a otros más nos invitaron al último día de las 3 sesiones que se dieron con Fidel en la biblioteca. Entonces tuve el placer, la experiencia inolvidable de vivir el clima y la atmósfera que antecedió ese día a las palabras de Fidel, a los intelectuales. Y para mí fue una experiencia de lo más interesante ahora que estamos a 60 años. Y te la comento, ¿no? Porque yo siempre he pensado y he escrito y he dicho lo interesante que es vivir una experiencia, después contarla y después ver cómo se recuerda por los que no estuvieron allí, pero han leído. Es interesante porque no hay modificaciones de sustancia, son apreciaciones, matices entre los que han leído a Fidel
años después, y los que estábamos allí y oímos a Fidel. Y esto hace poco lo conversaba con Zenel Paz, que acaba de hacer un libro sobre el 61, aquel verano del 61, donde Zenel hace una investigación con ayuda de otros compañeros, pero él es como centro de la investigación de aquel momento, de aquel contexto. Y entonces me sorprendió que Zenel, que no era un joven, era un niño, Zenel tendría 10 años, 11 años, tiene 10 años menos que yo. Entonces Zenel me dijo un día una cosa que ratifica mis sensaciones. Zenel me dijo que le había impactado mucho oír a Fidel, no leerlo. Es la diferencia, es el mismo texto. Claro. Y sin embargo, una cosa es leerlo años después, que te cuenten el contexto. Y otra cosa es haber estado allí, vivir el contexto y oír a Fidel. Porque el tono, la manera en que Fidel dijo aquellas palabras, tienen una implicación que se pierde en la lectura. Entonces me sorprendió y me agradó que una persona como Zenel descubra al oírlo, que es como que lo vuelve a leer y le alcanza significado, la manera en que tú dices las cosas, el cómo las dices, lo persuasivo, lo cauteloso, lo respetuoso, le añade forma y contenido, como de pronto esa forma de decir las cosas le da una dimensión a las palabras que yo me pasaba cuando a veces oía hablar de las palabras. Yo decía, yo no las recuerdo así, como tú me las cuentas. Y eso es el mismo texto, sin embargo, la forma de decir un texto. Y es que Fidel tuvo un tacto, una combinación de firmeza, prudencia, la complejidad de la época y de aquel momento. La polémica que estaba en ese momento. Como estaba viendo Cuba. Claro. Y él mismo, por primera vez, enfrentado a algo que yo diría que él hubiera preferido que no hubiera ocurrido. Porque lo que estaba viviendo la revolución, y él, como dirigente máximo, de post-Girón, prácticamente, ¿qué cosa? 2 meses después de Girón, los peligros, la nacionalización de la enseñanza, el conflicto con el sector reaccionario de la iglesia. O sea, Fidel estaba con una carga de tensiones como dirigente máximo de la revolución impresionante. Y este conflicto que desató la película PM y que repercute en todos los creadores, no solo los cineastas, sino en todos los creadores, era como algo inesperado. No estaba en sus planes de confrontación. Entonces, yo siento que efectivamente, cuando uno escucha a Fidel y tiene edad, o en el caso de Zenel, con cultura, para meterse en la piel de la época, te das cuenta cómo Fidel dice las cosas. Y esa manera es como el actor, la manera de decir un texto, le añade connotaciones y significaciones interesantísimas de la capacidad de dirección política. Te comento esto. No, y muy interesante porque es bien interesante. Usted estuvo ahí y entonces la generación, digamos que más nueva, la que está quizás en la asociación, la que está ahora mismo en la UNIAC, recurre siempre al discurso palabra a los intelectuales, que es la base de la política cultural prácticamente de nuestro proceso, y es importante ir hasta allí y verlo de esa manera, con todos los matices. Porque yo te diría, esto que estoy diciendo yo, no es que yo me di cuenta con el tiempo. Cuando yo estaba oyendo a Fidel con 21 años, la dimensión de esto que estoy diciendo es posterior. Claro. Pasan los años. Cuando lo oigo, digo, ahora me doy cuenta de algo que yo viví. Yo en ese momento no tenía condiciones para darme cuenta. Claro. Sin lugar a la duda, eso influye mucho. Estamos conversando con Manolito Pérez, quien es fundador de la UNIAC y estuvo allí en Palabra de los Intelectuales, y esto lo une evidentemente a Miguel Marné, que estuvo también conversando con nosotros. Ustedes son testigos de ese acontecimiento. ¿Y por qué volvemos a Palabra de los Intelectuales? Porque es la base de lo que sucede tiempo después, cuando se propone pues la fundación de la UNIAC, de la cual usted es también parte. ¿Qué recuerda que pasó después? No, porque es que yo creo que en ese momento Fidel estaba haciendo historia, pero no estaba consciente que la estaba haciendo. Estaba resolviendo un problema. Es interesante. Él no fue allí a sentar cátedra. La terminó sentando como una base de amplitud. El dentro, contra, trabajar, y solamente con los incorregibles se puede producir el choque. Pero tratar de ganar a todos, salvo los incorregibles. Todo eso
está haciendo política del momento. Después la historia lo convierte en un texto de dimensiones históricas. Pero sin embargo, yo me atrevo a decirte que en ese momento él no está haciendo historia. Él no va allí a sentar cátedra. Y ahí es donde está el tono de cómo habla. La diferencia entre cómo tú lo puedes leer ahora y cómo lo puedes escuchar ahora. Las históricas palabras a los intelectuales pronunciadas por nuestro comandante en jefe en junio de 1961 trazaron un camino a la política cultural de la revolución. Y ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. Palabras a los intelectuales es un texto que debe ser revisitado constantemente. Las ideas que en él se plasmaron y las directrices que trazó son los cimientos de la cultura que hoy conocemos y disfrutamos. Usted también acompañó el nacimiento de la UNIAT, que imagino que también fueron jornadas de mucha polémica, de mucho intercambio entre los creadores de en aquel momento y los intelectuales de alto prestigio. ¿Qué recuerda aquel joven de 21 años? Mira, recuerdo poco, porque la UNIAT nace y todavía no se han integrado a ella como grupo los cineastas. Entramos individualmente, pero la presencia del cine como manifestación artística de la cultura y de la radio, de la televisión, ocurre 16 años después. Entonces nosotros, en aquel momento, formábamos parte de la UNIAT de una manera general, sin estar específicamente como cineastas organizados. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo? Esto ocurre en 1977, 16 años después, en el segundo congreso. Fíjate, hay que tener presente que entre el primer congreso y el segundo no mediaron 5 años, ni 7 ni 10. No, 16. Fue en el 77 el segundo congreso. También eso te da una medida de lo que era Cuba en aquella década, en aquellos años. El país se estaba organizando. A partir de los 70 es que el país se empieza a institucionalizar. Entonces surge la idea de un segundo congreso, 16 años después. Todavía estaba Guillén, todavía estaban los fundadores, los líderes históricos. Estamos entrando en una etapa de comenzar a fortalecer instituciones. Mientras que en esos años 60 lo predominante son las personalidades, los fundadores. Guillén, o Lezama Lima, o las grandes figuras, Nuevo Retamal, Harold Gramacho, cualquiera. Los grandes creadores, las grandes personalidades en la música, en las artes plásticas, Portocarrero, o en el teatro, Vicente Revuelta, o en la literatura. Pero la institución como tal, que comienza el proyecto de la dirección de la revolución es fortalecer la institución. En el segundo congreso es el que se plantea que entonces los cineastas, los creadores de la televisión y de la radio, se integren como una asociación. Esto es complejo y te lo trato de sintetizar porque yo siento que existía un criterio bastante extendido de ver a la radio fundamentalmente, pero también a la televisión, más como medios masivos de comunicación, que pueden producir arte, pero no como creaciones, como organizaciones de creación artística, como las manifestaciones clásicas, literatura, teatro, música, artes plásticas, música. Estos medios masivos de comunicación que también generan creación artística, pero pudieran estar independientes. Surge la idea de crear una asociación que una esos medios. Porque en otras partes del mundo, en lo que existió en el llamado campo socialista, hasta los 90, hasta finales de los 80, existían los cineastas organizados como asociación de cineastas, independientemente de la televisión y de la radio. Acá se impone el criterio de fusionarlo. No se crea una asociación de cineastas, sino de radio, y otra cine de radio y televisión. Sino se crea una asociación, que eso fue también tema de polémica, porque había compañeros que pensaban crear solamente los cineastas por un lado, la televisión y la radio por el otro. Entonces predomina el criterio de fusionar estos tres medios que pueden clasificar como medios masivos de comunicación y se dan las tareas de organizar. Y entonces a mí me dan la tarea, la única tarea política, me piden que yo sea el representante por el ICAI, cuando se está preparando el segundo congreso, con Guillén como figura centro, pues todavía, de la UNIAC, de ser uno de los organizadores de esa asociación. Y yo cumplo con la tarea. Se me dan con la tarea como miembro de la UNIAC de hacer esto. Entonces yo
Te recuerdo fundamentalmente a dos compañeros, Carballido Rey, por la televisión, y Gerardo Fernández, por la radio. Me acuerdo de ellos porque quedaron conmigo en el Ejecutivo. Nos dimos a la tarea de crear las condiciones para que en el Congreso, hubo una comisión que trabajó durante muchos meses, varios meses, y en un momento dado del 77 se crea la Asociación de Cine, Radio y Televisión, y como yo he sido el organizador por la parte de cine, soy elegido presidente, y así nace la Asociación de Cine, Radio y Televisión, que es reconocerle la dimensión, que además de ser medio masivo de comunicación, también tiene un resultado, y puede tenerlo, artístico, y está al lado de las manifestaciones clásicas, literatura, teatro, danza, música, artes plásticas, etc. ¿Tiene entonces el honor de ser el presidente? Soy que inaugura, que funda. Que funda la sesión a la cual pertenezco hoy. Ajá. Y pertenecemos tanto de los creadores de radio, cine y televisión. Yo me di a la tarea, y vuelvo a mencionar a Carballido y a Gerardo, y a otros muchos más que olvido, compañeros y compañeras, de crear esa asociación, de empezar a crear un espíritu de cuerpo. ¿Y qué pasó después? Porque, es decir, ¿con quiénes empezó a crecer? ¿Cómo se hizo el crecimiento? Bueno, te cuento. Yo cumplí esa tarea, pero yo quería dedicarme a otras cosas. Yo no quería, porque de alguna manera era semiprofesional. O sea, si tú te dedicabas de lleno, piensa la complejidad del cine, de la televisión y de la radio. Es generar eventos, discusiones, promover obras. Es decir, hay que ser profesional, un cuadro profesional. Claro. No es una cosa que lo haces por las tardes, un día a la semana o un día cada 15 días. Yo estuve en ese trabajo, tuve el año 78, desde que terminó el Congreso, y cumplí con el nacimiento de la organización. ¿Más que hice? Echarlo a andar. Pero cuando empezó a caminar, cuando ya caminó, pedí rápidamente un relevo. Yo realmente no me sentía en condiciones de criar al niño. Tenía otros retos y otras aspiraciones personales. Que le iban a robar, por supuesto, tiempo de dedicarle a Y entonces, en ese momento, yo pedí, tanto en la dirección de la UNIAC como en la del ICAI, que es el organismo que yo pertenecía, y pertenezco, ¿no? El relevo. Y entonces entró José Masip, Pepe Masip, que por razones de edad y de temperamento estaba en mejores condiciones de ánimo y de tiempo, hasta cierto punto. Después siguió también haciendo películas, hizo Baraguá, Pepe hizo Baraguá en los 80. Pero bueno, Pepe se dedicó, me relevó por la parte de cine, Carballido y Gerardo siguieron, después también hubo relevos en los compañeros de la televisión y de la radio, y de esta manera se comenzó a integrar la radio, la televisión y el cine como un medio más de expresión artística a las manifestaciones clásicas de valor de siglos, que de las asociaciones que existían en la UNIAC. Ya con Pepe, después vino Lisek, vino Artigas, ya vinieron otros compañeros que le fueron dando, nació el Caracol, si mal no recuerdo en la época de Pepe, en un momento dado, finales de Pepe, nace el Caracol, que todo eso va consolidando el sentimiento de pertenencia a la UNIAC. Porque hasta los 77, 89, 79, 80, yo creo que los creadores de estos medios, radio, televisión y cine, no teníamos, particularmente televisión y radio, un sentido de pertenencia a la UNIAC como un todo. Ese sentimiento de pertenencia se va creando con la cotidiana, con el esfuerzo y con actividades como el Caracol, actividades teóricas y también la competitiva, que van consolidando ese sentimiento de pertenencia a la creación artística nacional. ¿Y este quién es? Ese es Maro Alberto Delgado, Maro Borges. Está en esa foto por algo que se hizo sin contar conmigo, porque aquí se han estado haciendo cosas por detrás de mí. Coño, y tú eres uno de los responsables, porque tú, igual que Maro, igual que Basilia, igual que todos los que han tenido que ver con esto, sabían y saben muy bien que el jefe del Escambray soy yo. Esto es una mierda, todo esto es una mierda. Siempre lo pensé y ahora estoy convencido. Aquí la única mierda que la quisieron ustedes al ignorarme, al sacar a ese del Escambray sin contar conmigo.
y yo pudiera empezar a ajustarte las cuentas ahora mismo. A mí me puede ajustar las cuentas aquel a quien respondo, no tú. Hablemos de su presencia. Ya nos decía que por seguir sueños y por supuesto proyectos se aleja un tanto de la dirección del Ejecutivo, pero se mantiene dentro de la UNIAT. ¿Cuál fue el vínculo que tuvo con la organización en los congresos, en los debates años después? Yo creo que me he mantenido, después de un periodo, cuando estuvo Rosalía al NAE, yo volví a la asociación, pero no como parte del Ejecutivo, pero no como centro. Porque centro, que es lo que fue Rosalía durante una cantidad de años, te obligaba a una responsabilidad que hasta cierto punto, aunque Rosalía no dejó sus otros trabajos, pero te obligaba a un tiempo, una dedicación que yo no podía darle. Entonces yo estuve varios años, a partir del 2008, de nuevo regresé como parte del Ejecutivo de Cine, Radio y Televisión, tratando de aportar mi experiencia y mi punto de vista para el fortalecimiento de la Asociación de Cine, Radio y Televisión. Yo creo que la UNIAC tiene un reto enorme, porque el peligro que yo le tengo a una organización como la UNIAC es el que se burocratice, el que se ponga lenta. Te voy a poner el ejemplo de la rana hervida, que resiste, no le puedes, si la pones en el agua hirviendo, salta enseguida y se escapa. Pero si le vas calentando el agua lentamente, se va adaptando y la puedes hervir sin que se dé cuenta. El reto de las instituciones, para mí, es justamente cómo se mantienen vivas, cómo se están renovando permanentemente, para que no se vayan calentando sin darse cuenta. Y se queden y sin darse cuenta. Mantenerse vivo, sobre todo, cuando nos enfrentamos a un proceso inevitable que es la desaparición de los líderes históricos, de los fundadores. Si yo te hablamos de Fidel o hablamos de Guillén, piensa en el año 2021, y hay un arco que le plantea un reto a la revolución, cómo las instituciones son capaces de sustituir hasta cierto punto a los líderes históricos, a los fundadores, y mantener vivo el cuerpo, mantener viva la actividad, la discusión, las ideas, porque hay un cheque en blanco que se va con los fundadores, que no se hereda. Las instituciones tienen que ganar o heredar ese el prestigio de esos fundadores. Entonces el gran reto que tiene la UNIAC y las asociaciones, sus presidentes, es cómo en la Cuba de hoy, y en qué Cuba estamos hablando en el 2021, en qué situación nos encontramos para defendernos, para mantener que la literatura, las artes escénicas, las artes plásticas, la música, el cine, la televisión, se mantengan vitales en su relación con la sociedad. O sea, que no se consuman a lo interno, que hay una relación muy estrecha entre esas manifestaciones y la realidad. Pasa con la realidad. Lo que pasa. Eso para mí es el gran reto que tenemos, los que todavía nos mantenemos activos, pero sobre todo los que ya han heredado esto, ¿no? El que tenía 21 y tiene 82. Entonces, ¿dónde están los que tienen 50 y 40? Que hoy les toca el reto de estos compañeros. Es enorme. Es enorme por lo que heredan. Por lo que heredan. O sea, una cosa es que Guillén esté presidiendo una reunión. O sea, la experiencia de estar en aquellas reuniones, en el 77, ya yo con 30 y pico de años, y ver a Guillén dirigiendo. Te digo de Guillén por decirte, y Alejo Carpentier. Bueno, pues, te podrás imaginar el reto que tiene, que tenemos, y tienen los que vienen detrás de mí, para mantener vital, viva, activa, y que estas organizaciones no se vayan quedando quietas, que estén vitales y que tengan una relación con la realidad de la sociedad en su conjunto, que estén muy activas con lo que está pasando, que a veces ha habido experiencias en la UNIAC donde la UNIAC ha estado muy conectada con problemas sociales. Es muy importante que los creadores nos mantengamos muy conectados con la sociedad. Y hay ejemplos de creadores que tienen una obra de alto impacto en la comunidad y eso acerca muchísimo a la UNIAC, a los problemas del barrio. Por eso es clave, eso que estamos hablando es clave
para mí, para que la organización se mantenga, se esté, de alguna manera, se esté como que refundando o repensando permanentemente. También muchos de los entrevistados que hemos tenido en el espacio nos hablan de la necesidad de que esa sangre joven entre a la UNIAD, de que hay un crecimiento también con un espíritu joven, que siento que también se está manifestando mucho en el cine. Estamos hablando de la UNIAD, pero hay que hablar también qué está pasando en el cine cubano, que hay tantos jóvenes utilizando diversas técnicas, pero contando historias que son necesarias que se cuenten en estos momentos. Claro, lo que estás hablando en el caso del cine, con las redes sociales, con la digitalización, en el mundo digital de hoy, el pensamiento analógico nos marcó a nosotros. La revolución que ha significado en tan pocos años, ese cambio tan radical que se ha dado en el mundo, en los medios masivos de comunicación, en la televisión, en el cine, en la radio, con el mundo digital. Que haces una película con un celular prácticamente. Claro, te podrás imaginar lo que significa eso para los que nos educamos en el celuloide, en el laboratorio, en el revelado. En los tiempos de producción. En los tiempos de producción, claro, totalmente. Las camaritas prácticamente casi invisibles. Todo eso es un reto tremendo, político y cultural, para que la UNIAD se mantenga viva. Mantenerse vivo y por eso se me ocurre ponerte el ejemplo de la rana, porque siempre quiero estar muy atento a que no me vayan a hervir sin darme cuenta. Bueno, yo siempre pregunto para finalizar qué UNIAD debe acompañar a la Cuba del futuro, pero pienso que usted lo ha respondido de una manera absoluta. He tratado. Muchísimas gracias por compartir esas vivencias, por hacernos parte de su época. Hemos estado conversando con Manolito de 21 años, pero hemos estado conversando también con el Manolito pues maduro, lleno de sabiduría que nos ha sabido pues conducir en esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti.